Ya tenemos en la línea telefónica a Marco Antonio Córdoba, economista, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Marco? Muy buen día. Elena, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu auditorio. No, al contrario, gracias por aceptarlo. Y un tema que le beneficia y que le interesa a la mayoría de los ciudadanos, y es justamente el aumento al salario mínimo que veremos reflejado ya en 2022. ¿De cuánto estamos hablando, Marco? Sí, así es, Elena. Mira, la propuesta que se tiene en este momento por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es de un incremento del 22% para el próximo año, de tal manera que se estaría reflejando en un incremento de 31 pesos. El salario mínimo en este año es de 141 pesos con 70 centavos. Y para el próximo año, ya a partir del mes de enero, ya con este incremento del 22%, el salario mínimo se estaría ubicando en 172 pesos con 87 centavos. Si lo vemos de manera mensual, el ingreso mensual por salario mínimo es de 4.251 pesos y para el próximo año sería de 5.186 pesos. Entonces, un incremento razonable, muy superior a los que se habían visto en años anteriores. El año pasado, más bien este año, el incremento fue del 15%. Cabe recordar que tuvimos, más bien tenemos lo de COVID, el año pasado tuvimos confinamiento y en ese sentido, pues las negociaciones nos dieron para más. Sin embargo, como ahorita ya estamos en un proceso de recuperación económica, lo cual ya se percibe con un alza en la actividad productiva, con más empleo, con más ingresos, tanto para empresas como también para los trabajadores, pues tanto trabajadores como empresarios y gobierno, a través de la CONASAMI, están proponiendo este incremento del 22%. Este aumento que nos comentas, Marco, de 141 a 172 es para el centro y sur de la República, ¿verdad? En la zona norte es otra cantidad la que se maneja. Así es, Elena. Mira, se tienen dos conceptos, ¿no? El general y el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte. Uh-huh. Aquí el salario actualmente es de 213 pesos y estaría pasando a 260 pesos diarios. ¿Qué ciudades, por ejemplo, aquí en Sonora, se encuentran dentro de esta zona y estarían recibiendo esta cantidad, los que ganen un salario mínimo? San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Douglas, Agua Prieta. Estas ciudades que están en la zona libre de la frontera norte son los que tienen un mayor salario, ¿no? Un mayor salario mínimo en relación al resto del país. Perfecto, entonces pues es un aumento bastante considerable hablar ya del 22% y contra pronóstico, porque si bien es cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que llegó a la presidencia de la República, él dijo que era necesario aumentar el salario mínimo, teníamos muchísimos años que no veíamos aumentos en el salario mínimo, ahora pues esta sería la cuarta vez, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. En el 2019 el incremento fue del 16%, en el 2020 fue del 20%, este año pues fue del 15% y para el próximo año del 22%, de tal forma que el acumulado ha sido aproximadamente del 73%, ¿no? En lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Y ahora, ¿cuántas personas, cuánto personal ocupado o trabajadores aquí en la entidad se estarían beneficiando se podrían estar beneficiando de este incremento? Actualmente, Selena, hay 1.378.000 personas ocupadas o realizando alguna actividad laboral, tanto formal como informal. Okay. De este 1.378.000, 268.348 trabajadores reciben un salario mínimo, es decir, el 20%, ¿sí? El 20% del personal ocupado. Entonces, este 20% son los que se podrían estar beneficiando de esta alza en el salario mínimo. Perfecto. Y en el sentido, por ejemplo, de los empresarios, ¿se van a ver afectados con estos aumentos?
Bueno, los mismos empresarios están proponiendo este incremento, Okay. Selena. Aquí, al tomar esta decisión de un incremento del 22%, participan trabajadores a través de los sindicatos, participan empresarios y a través de los distintos sectores, cámaras, y también participa gobierno a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces es un acuerdo al que se llega y los empresarios están de acuerdo. Un incremento en el salario, obvio, ¿no? Representa un alza en el costo, ¿sí? Por parte de las empresas. Pero, ¿qué ocurre? Al incrementarse el salario, y sobre todo en esta magnitud, el ingreso de los trabajadores se estaría incrementando. Y al incrementarse el ingreso, y muy por encima de la inflación, el poder de compra tiende a elevarse. Okay. Mayor consumo. Y si hay mayor consumo, mayor demanda, las empresas venden más. Sí, claro. Venden más y producen más. Entonces es como un círculo virtuoso. Y se genera un efecto multiplicador positivo a la economía. Es decir, aumenta el salario, es cierto, incrementa un costo para las empresas, pero también las empresas, sí, en el mediano plazo se ven beneficiadas. ¿Por qué? Porque estarían vendiendo más, porque habría más ingresos en la economía. Esto independientemente del aumento que tuvimos en el mes de noviembre con respecto a la inflación, de que se hablaba que era el aumento más grande de los últimos 20 años. Digamos que no afectaría tanto, digamos, este aumento en la inflación ya que se vea reflejado este aumento al salario mínimo. Sí, así es. La inflación fue del 7.05%. La inflación impacta en el poder adquisitivo. Claro. Lo ideal es que los incrementos en salario, en sueldos, estén por encima de la inflación y de esa forma pues mantener el poder de compra. En ese sentido, el incremento en el salario mínimo para el próximo año, que sería del 22%, está muy por encima del 7% de la inflación. Esto es una condición ideal para las personas, para los trabajadores, porque de esa forma se mantiene el poder adquisitivo. Cuando el incremento del salario es menor que la inflación, entonces aquí es cuando ya se genera una pérdida en el poder adquisitivo. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, un incremento en el salario del 5% y la inflación es del 7%, pues no es una situación ideal para las personas y los trabajadores, porque se estaría disminuyendo el poder de compra. Ok, perfecto. Entonces, ¿este aumento las y los ciudadanos que son asalariados lo van a ver reflejado ya a inicios del 2022 o hay algún mes específico para que se refleje este aumento? Entra a partir de enero del próximo año. Okay. Pero aquí también hay que precisar que este incremento se divide en dos montos, Selena. De estos 31 pesos que está incrementando el salario mínimo, uno corresponde al monto independiente de recuperación, los 17 pesos. Y el resto, que son 14 pesos con 27 centavos, corresponde a un incremento del salario, que sería el 9%. Okay. El salario mínimo, sí, en su conjunto aumenta un 22%. Pero de esos 22, un 13% es monto independiente de recuperación y un 9% es incremento de salario. De tal forma que en las próximas negociaciones salariales, contractuales que se estarían dando el próximo año, podrían partir del 9%, no del 22%. Okay. Del 9%, podrían partir las negociaciones. En algunos casos, las negociaciones contractuales, a lo mejor sí será un 9%, a lo mejor será más del 9%, pero también se pueden dar casos donde se dé menos del 9%. No es una condición así directa de que el incremento del salario contractual de todas las empresas vaya a ser del 22 o del 9%. Eso ya depende de la negociación, tanto de trabajadores y de la empresa, ¿no? Y eso se da en la relación, ¿no? Ahí a través del contrato que se tengan. Este es un incremento, lo que se está anunciando, del salario mínimo. Y generalmente es para los que ganan un salario mínimo. Entonces aquí sí hay que precisar, y lo más probable es que las negociaciones salariales para el próximo año partan de un 9%, y lo reitero, al final
va a quedar, bueno, ya que se pongan de acuerdo tanto el sindicato como la empresa, que puede ser 9, mayor de 9 o incluso menor de 9%. Perfecto, qué bueno que nos hace esta precisión. Marco Antonio, agradecerle que nos haya tomado esta llamada, que nos haya explicado en qué consiste este aumento al salario mínimo y sus variaciones. Muchísimas gracias. Es con gusto, Selena. Muchas gracias por la invitación y que tengan excelente día.